Dame la categoría con los productos más vendidos. Aquí está, electrónica. Dame el top 3 de productos más vendidos. Aquí están. ¿Cuál es el color más popular? Morado. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con el mundo? Hoy vamos a ver cómo comunicarnos con nuestra base de datos a través de nuestro LLM, ya sea ChatGPT, Gemini, DeepSeek, etc. Nosotros simplemente le vamos a preguntar, dame información sobre este producto o dame el top 3 de ventas del mes. Y nuestro LLM nos va a ayudar a obtener esos datos. Lo vamos a hacer sin utilizar RAG. RAG, que es Retrieval Augmented Generation, una técnica para hacer que nuestro LLM acceda a un contexto externo, pues lo vamos a hacer sin eso. Vamos a ver qué otras técnicas podemos utilizar. Muy bien, pues yo tengo aquí un proyecto que lo voy a compartir en GitHub. Les voy a dejar el link en la descripción. Y pues es básicamente un dashboard que tiene diferentes CRUDs de productos, categorías, órdenes, proveedores, etc. Por ejemplo, aquí podemos ver los productos, una lista de alrededor de 100 productos. Podemos agregar, editar, eliminar, etc. Bien, pero ese no es el propósito de este video. Aquí muestro algunas gráficas, estadísticas, pero lo que queremos hacer es comunicarnos con nuestra base de datos a través del lenguaje natural. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues primero vamos a ver el esquema de la base de datos de este proyecto, este de aquí. Podemos ver que hay una tabla de órdenes, una tabla de orden item, que es cómo se relaciona el producto con la orden. Podemos ver que aquí hay un Product ID que hace referencia a la tabla de productos. Y en la tabla de productos hacemos referencia a otras tablas como por ejemplo size, color, proveedor, supplier, categoría, tienda. Bien, y esas tablas están aquí. Bien, después de entender el esquema de la base de datos, lo siguiente que necesitamos entender es que estamos utilizando OpenAI Node, que es la librería oficial de OpenAI para TypeScript, para utilizar las APIs de diferentes LLMs, ChatGPT, Gemini, DeepSeek, incluso para poder comunicarnos con modelos locales a través de Ollama. Y estamos utilizando esta comunicación a través de este input de aquí. Cuando le damos aquí submit, manda a llamar esa API. Hola. Y aquí está la respuesta. Vamos a ver cómo funciona en el código. Aquí está el botón para enviar y cuando se envía, manda a llamar esta función. Y esta función hace un fetch al backend a una API que tenemos aquí que se llama OpenAI. Y ese código está en esta parte de aquí. API OpenAI route.ts. Aquí está, esta es una petición post. Aquí se recibe el input, validamos que sea un string y después se lo pasamos a esta clase LLM Service. Esta clase la creamos aquí. Vamos a verlo. Este proyecto tiene ahorita dos proveedores de servicio, por así decirlo, el de OpenAI y el de Gemini. Utilizan la misma librería de OpenAI, esta de aquí, pero como las respuestas son un poco diferentes, por eso creé aquí dos clases que nos entregan el resultado de manera diferente y se manda a llamar también de manera diferente, pero usa la misma librería. Ustedes pueden explorar a fondo el código porque el repositorio es open source. Aquí vamos a explicar rápidamente. En el caso de Gemini, obtenemos el input e instrucciones y esas las mandamos con la función create del objeto de chat completions. Mandamos también el modelo y lo tenemos que mandar de esta manera en un arreglo de objetos donde mandamos como contenido las instrucciones y el input. Y otro parámetro que es stream. Este stream puede ser verdadero o falso, que nos va a servir para decirle si queremos que nos envíe la respuesta como un stream o toda completa. Es decir, vamos a tener que esperar hasta que se complete la llamada y nos regresa la respuesta completa. En el caso de OpenAI es muy similar, solamente que utilizamos responses create. Y aquí a diferencia no mandamos este objeto de mensajes, sino que mandamos el input y las instrucciones como parámetros de esta función create. Y también aquí le mandamos el modelo y stream. Este de REST está como extra porque también podemos mandarle otros parámetros extra que acepta esta función. En este caso no los estamos mandando explícitamente, pero son estos de aquí. Los podemos ver en la documentación. Son estos de aquí: Organization, Project,
timeout, fetch options, fetch, etcétera, etcétera. Bien, entonces estas son dos clases diferentes y seleccionamos una clase como proveedor dependiendo de los parámetros que tenemos en las variables de entorno. El proveedor ya sea OpenAI o Gemini, y esas variables de entorno las declaramos aquí en esta parte de aquí arriba: LLM API Key, LLM Base URL, LLM Module y LLM Provider, que están aquí en esta parte. Estos son para Gemini porque tenemos que pasar esta URL, y estas son para OpenAI. Bien, entonces es bien importante crear un archivo .env con cualquiera de estas dos y pasándoles su API Key. Y también poner estas variables que son para la conexión con la base de datos MySQL. Bien, entonces aquí, una vez que se selecciona el proveedor correcto, aquí lo exportamos. Y es así como aquí obtenemos el LLM Service y mandamos a llamar la función generate, que vamos a revisarla de nuevo. Es esta de aquí donde le pasamos un input. En este caso el input viene desde el frontend, recordemos, es esto de aquí. Bien, entonces una vez entendiendo eso, ahora vamos a ver cómo podemos hacer la comunicación con la base de datos, que es en teoría comunicación, porque en sí no nos estamos comunicando con la base de datos, sino vamos a hacer que nuestro LLM tenga como contexto el esquema, pueda formar un query basado en nuestra petición. Después ejecutamos ese query y aquí vamos a mostrar los resultados. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es un endpoint muy parecido a este, donde vamos a atender una petición post. De hecho, voy a copiar este código y aquí en SQL Assistant voy a crear un nuevo archivo llamado route.ts. Voy a pegar el código y de aquí lo único que nos va a servir es todo esto de aquí. También el LM Service, porque lo vamos a utilizar. Vamos a quitar por mientras esto. Bien, lo primero que vamos a hacer es recibir el input y vamos a validar que sea un string y que esté presente en la petición. De otra manera, vamos a regresar al usuario un error con un estatus de 400 y el error va a ser falta la entrada del usuario, es decir, no nos enviaron nada. Después de eso, lo que vamos a hacer es generar un SQL a partir de la entrada del usuario. ¿Cómo vamos a hacer esto? Si el usuario nos dice, por ejemplo, dame el producto más vendido, eso se lo vamos a pasar a nuestro LLM y le vamos a decir que nos convierta eso en SQL. Pero no nada más eso, le vamos a dar como contexto todo nuestro esquema de base de datos. Y el esquema en este proyecto lo puse aquí en este archivo esquema.sql. Que si quieren ustedes correr este proyecto, van a tener que correr este SQL para crear todas las tablas. De hecho, ahí vienen las instrucciones en el readme.md. Aquí vienen las instrucciones, ¿bien? Entonces vamos a generar el SQL, vamos a darle este prompt. El input es solicitud del usuario y le vamos a dar el input que viene desde el frontend. Y le vamos a decir, genera una única consulta SQL en MySQL para esta solicitud. Solo devuelve la consulta SQL. Y la instrucción va a ser, eres un generador experto de consultas MySQL. Este es el esquema de base de datos que debes usar y aquí le vamos a pasar todo el esquema de SQL. Y para obtener este esquema vamos a leerlo del archivo esquema SQL. Vamos a importar path y la librería fs. Ahora sí, aquí le estamos pasando todo este archivo para que el LLM conozca el esquema de nuestra base de datos y pueda generar un SQL o un query adecuado. Voy a hacer esto un poquito más grande. Eres un generador experto de consultas MySQL y la única regla que le puse yo es que evite dar el ID en el select. Por ejemplo, si va a hacer un select que diga select name price from products, que no nos incluya aquí el ID porque no lo considero necesario. Después vamos a obtener la respuesta, es decir, vamos a obtener el query. Y el query viene de esta forma. La respuesta del LLM Service va a ser así: choices o output text, dependiendo de cuál fue el proveedor. Si es Gemini, nos va a regresar choices de esta manera. Y si es OpenAI y estamos utilizando responses create, nos va a regresar output text. Entonces obtenemos la respuesta de esa manera. Aquí lo podemos imprimir y vamos a validar que exista. No se generó una consulta de SQL si no existe SQL query y retornamos este error. Ahora lo que vamos a hacer es limpiar
la respuesta del LLM, porque muchas veces viene formateado de esta manera, así, SQL, y luego ya nos da el query y al final nos da esto. Entonces, en caso de que venga de esta manera, lo que queremos hacer es limpiar esto de aquí y esto de aquí, las comillas. Y eso lo hacemos de la siguiente manera. Reemplazamos todas las comillas con espacios vacíos, es decir, las borramos. Y aquí reemplazamos las comillas del final del string. Bien, después de eso lo que vamos a hacer es volverle a hacer otra petición al servicio de LLM y pedirle que nos valide la query. Lo que le vamos a pedir es que nos diga si es un query válido. Es decir, si la sintaxis es válida del query que nos regresó esta primera petición. Y eso lo vamos a hacer de esta manera. Aquí le vamos a decir, valida que la sintaxis de la consulta SQL sea correcta. Como instrucciones le vamos a decir, eres un validador de sintaxis para SQL. Responde únicamente sí o no. O mejor vamos a decirle true o false. Si la sintaxis es correcta, responde true. Si la sintaxis es incorrecta, responde false. Y vamos a obtener aquí igual la respuesta. Y si no es válida, vamos a retornar aquí un error. La consulta SQL no es válida. Por último, vamos a hacer una validación de seguridad. Y para eso vamos a crear aquí una función. isSafeSQLQuery. Y aquí lo que vamos a revisar es de que el query comience con la palabra select y que no incluya ninguna de estas palabras. Que no sea un update, un delete, un insert, un drop, un alter, etcétera, o algo que pueda dañar nuestra base de datos. Queremos hacer consultas simplemente de lectura, entonces deben tener la palabra select. Entonces aquí vamos a validar que sea un query seguro y vamos a mandar a llamar nuestra función isSafeSQLQuery con nuestro query. Y si falla, vamos a mandar este error con un 400. Validación personalizada fallida. Solo se permiten consultas select. Bien, y por último vamos a ejecutar nuestro query después de que haya pasado estas validaciones. Esta función executeQuery la tengo aquí en la librería de la base de datos libdb, donde vienen diferentes funciones para interactuar con nuestra base de datos, para insertar, para hacer delete, para hacer update, etc. Entonces vamos a utilizar la función ejecutar query. Una vez ejecutado, vamos a mandar el resultado de vuelta y también vamos a mandar el query simplemente para imprimirlo ahí en la consola. Entonces, esta parte ya quedó terminada. Ahora vamos a mandar a llamar este endpoint. Bien, aquí ya hice los cambios y creé una variable de estado nueva llamada nlResponse. Y aquí el cambio fue que en vez de llamar al endpoint de OpenAI, ahora llamamos al de SQL Assistant. Y aquí en caso de que sea una respuesta correcta o que tenga un código 200, que es lo que nos manda por default aquí, y que exista result en la data que regresamos, entonces en ese caso vamos a guardar nuestro resultado y el query en SQL aquí en este objeto de aquí. Y eso lo vamos a mostrar aquí abajo en esta parte. Si hay un error, mostramos el error. De no ser así, vamos a mostrar el resultado. Y como el resultado va a ser un objeto, vamos a iterar por el objeto formando una tabla donde la llave va a ser el header, que va a ser el nombre del campo o el nombre de la columna que nos va a regresar el query aquí ejecutado. Y los datos van a estar en el resto del objeto result y vamos a iterar a través de ellos. En caso de que sea un número, simplemente lo vamos a formatear con 2 centésimas o 2 décimas. En caso de que sea 10.001, solamente vamos a mostrar 10.00. Y en caso de que no sea un número, es muy probable que sea un string, simplemente lo vamos aquí a mostrar. Muy bien, ahora sí, vamos a probarlo. Dame el producto más vendido de abril. Y me muestra el query, porque le pedí que me mostrara el query aquí en esta parte, SQL, y me da el producto más vendido en abril. Aquí está utilizando el mes 4. Este query lo generó el LLM y nosotros lo corremos y mostramos aquí el resultado. Se dio cuenta que el mes de abril es el mes 4 y nos da este query. Agrupa la suma de las ventas por producto, las ordena de mayor a menor y nos da solamente la primera. Entonces es así como pueden generar un query dinámicamente con lenguaje natural específicamente en su base de datos. Vamos a pedirle otro ejemplo. Dame el top 3 de productos vendidos en mayo.
Y aquí está impresora 3D, botes de cuero y esta es la cantidad. No hay muchos productos en la base de datos, son 135 órdenes en total, entonces es así como funciona. Pero podemos ver aquí el query y verificarlo que sea correcto. Mes de mayo, el mes 5, order by, total sold, limit 3, está todo bien. Bien, entonces es así como pueden generar un SQL basado en lenguaje natural utilizando un LLM, ya sea Gemini, ChatGPT, etc. Aquí la parte clave es esto de aquí. Eres un generador experto de consultas MySQL. Este es el esquema de base de datos que debes usar y le pasamos todo el archivo de esquema.sql, que es este de aquí donde vienen todas nuestras tablas. Entonces toma como contexto esa información y nos genera un query. Después ese query lo ejecutamos y aquí tenemos el resultado. Bien, entonces ahí lo tienen. Este proyecto lo voy a dejar en GitHub, dejo el link en la descripción para que ustedes lo prueben, lo modifican, hagan lo que ustedes quieran. Y díganme en los comentarios cómo les funcionó. Díganme si llegan a utilizar esta técnica en una base de datos más grande, donde haya más tablas, donde haya más campos. Quiero saber cómo les funciona. Déjenlo en los comentarios para que todos sepamos cómo funciona esta técnica. Y ya saben, yo los invito a seguir aprendiendo, a que creen sus agentes, a que creen un negocio en base a toda esta tecnología. Voy a lanzar un video pronto sobre agentes en TypeScript y MCP servers también en TypeScript para que estén pendientes. Sin más por el momento, les pido que me den un like a este video si les gustó. Suscríbanse al canal si quieren ver más contenido como este y nos vemos hasta la próxima. Chao, 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 chao.